Muy buenos días, soy el pastor Julio Martínez y en nombre de nuestra iglesia Shaddai DC les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio de meditaciones diarias. Gracias a los que ya se están conectando, hermana María Pérez, Melissa León Iglesias, y a todos los que ya se están conectando. Veo que ya hay algunas personas conectadas. Qué bueno que ya estemos listos para poder meditar juntos en esta mañana lo que la palabra de Dios nos tiene. Te invito a que compartas este video con tu familia, con tus amigos, en tus redes sociales y que de esta manera podamos llegar a más personas. La idea es que a través de este mensaje podamos traer una palabra de ánimo, de esperanza, una palabra de fe, de dirección a nuestras vidas, especialmente en este tiempo en el que estamos viviendo situaciones críticas en todos los sentidos, ¿no? Y hoy vamos a empezar a leer a partir del versículo 17 del capítulo 9. Quiero recordarles que estamos meditando en la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos. Hemos descubierto ya muchos principios que han sido de gran bendición para nuestras vidas. Y hoy vamos a leer del versículo 17 y vamos a estar leyendo hasta el versículo 23 de este capítulo 9 de la carta escrita por Pablo a los romanos. Gracias, hermana María, Melissa León. Gracias a todos los que ya están conectados. Quiero recordarte también a hermana Thais, gracias también por estar ya conectada. Déjenme decirles que una palabra de Dios puede cambiar la vida. Hemos estado viendo continuamente cómo esto de meditar la palabra de Dios se está convirtiendo en algo que nos ayuda, que nos bendice, que nos alimenta nuestro espíritu. Qué mejor que juntos podamos meditar con respecto a lo que dice la palabra de Dios y qué implicación tiene en nuestras vidas. Poder definir esa demarcación que pareciera estar difusa entre lo real y lo espiritual, esa demarcación que pareciera ser tan obtusa y tan poco visible, y que nos impide a veces, a razón de los problemas y las circunstancias, poder ver lo que Dios dice para nuestras vidas. No debemos de dejarnos llevar por las circunstancias. Habrá situaciones que nos aquejen en el camino de nuestro andar, pero no debemos de dejarnos llevar por las circunstancias. Al contrario, tenemos que usar a nuestro favor cada una de esas circunstancias para lograr el cumplimiento de los planes que Dios tiene para nosotros. ¿Y cómo poder llegar a saber eso? Bueno, para eso estamos meditando la palabra de Dios, para poder llegar a un entendimiento pleno, no lógico ni natural, sino espiritual, de cuál es el camino que debemos de seguir, cuáles son las decisiones que debemos tomar. Siempre es mucho más importante, por ejemplo, cómo está mi corazón, a quién tengo que perdonar, que qué tengo que adquirir. Porque la sanidad de mi corazón y de mi alma me va a llevar a tomar buenas decisiones. Y generalmente de manera natural nos enfocamos más en el alcanzar que en el ser. Y la palabra de Dios nos ayuda a podernos centrar en la importancia de nuestro ser, en la importancia de lo que Dios ha dicho de nosotros, de la importancia de la identidad que recibimos como hijos de Dios. Y por otro lado, la palabra de Dios nos revela la vulnerabilidad que tenemos. En capítulos anteriores vimos cómo la palabra de Dios nos muestra a través de la radiografía de la ley nuestra incapacidad de cumplirla y al mismo tiempo la necesidad del sacrificio de Jesucristo. Y ahora vamos a hablar en el capítulo 9 de tres principios maravillosos. Es el poder de Dios el que nos sostiene. No hay manera de que podamos argumentar con Dios.
No hay manera de que podamos mantener un argumento en cuanto a lo que nosotros pensamos y creemos ante la grandeza de nuestro Dios. Y se oye muy simple, pero desgraciadamente en la sociedad vemos cómo el hombre, en términos generales, el hombre y la mujer en esta sociedad se ha perdido en sus propios conceptos y ha querido caminar, yo diría, correr en contra de los valores establecidos por la palabra de Dios. Y obviamente no estamos aquí para criticar a nadie, simple y sencillamente queremos realzar los valores y los principios que vienen en la palabra de Dios, lo cual establece una bendición en aquellos que los buscamos, los seguimos y los guardamos. Y ahora vamos a ver que no hay manera de poder discutir con Dios. Y el tercer principio es que tenemos esta vida para poder hacer notorio su poder. Las circunstancias que están a nuestro alrededor no siempre van a estar bajo nuestro control, pero todas y cada una de ellas servirán para que el poder de Dios sea manifiesto en nuestras vidas. Y bueno, dicho esto, entonces te voy a invitar a que vayas por tu Biblia, la abras en el capítulo 9, y te posiciones en el versículo 17. Vamos a empezar a leer detenidamente lo que dice la palabra de Dios. Son versículos que nos van a llevar a poder entender el poder de Dios, a poder entender nuestra incapacidad de argumentar con Dios. Y por último, hacer notorio su poder. Buenos días a todos, hermana Thais, María Esther Gamarra, Gabriela Mónaco, mil bendiciones a ti, a Gustavo, a Nacho, a Yuli, un fuerte abrazo a todos en casa, hermana Ani Millán, Dios le bendiga, qué bueno que ya están conectados. Sandra Galván, buenos días, hermana Sandra Galván. Bueno, y a todos los que se están conectando, Thais, mil bendiciones. Les vuelvo a pedir, ayúdenos a compartir este video, ayúdenos a compartir este mensaje con sus familiares, con sus amigos, en sus redes sociales. Ahora mismo solamente oprime share y de esa manera más gente puede conectarse con nosotros y poder recibir la bendición de meditar la palabra de Dios. Capítulo 9, versículo 17 dice de la siguiente manera: porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero más dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y haciendo notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparándolos para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para su gloria? Son versículos con palabras muy puntuales y claves que vamos a observar y vamos a meditar aquí, y que pareciera ser conceptos simples para aquellos que estudiamos la palabra de Dios. Sin embargo, es muy importante que nos detengamos a meditar, que día con día tengamos un corazón dispuesto a recibir lo que leemos en la palabra de Dios. Es muy importante. Hace rato estaba leyendo un artículo y no entendía el punto de este artículo y lo volví a leer. Y entonces entendí lo que el autor quería decir con respecto a la conducta del ser humano. Y
al estarle leyendo de nuevo este artículo me di cuenta, y yo mismo caí en cuenta, que en ocasiones necesito repasar para tener un entendimiento profundo. Y el Espíritu Santo me decía, lo mismo tienes que hacer con mi palabra. Tienes que repasar para tener un entendimiento profundo de la voluntad de Dios. Y yo quiero invitarte a que juntos meditemos lo que encontramos en estos dos primeros versículos, versículo 17 y 18 de este capítulo 19. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre proclamado por toda la tierra, para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. No sé si te ha pasado que de repente surgen situaciones en nuestra vida que ponen no en tela de duda, pero nos ponen a pensar, ¿por qué esta persona siendo tan injusta puede tener? ¿Por qué esta persona siendo fraudulenta puede poseer? En alguna ocasión tuve una plática con un amigo al que estimo mucho y este amigo me decía, sabes, yo tengo un primo y yo veo cómo este primo hace estafa a las autoridades, le paga mal a sus empleados, los trata muy mal y su compañía va creciendo. Y yo que estoy tratando de hacer las cosas de la manera correcta, estoy tratando de pagarle bien a mis empleados, estoy tratando de tratarlos bien y no puedo salir de los baches económicos en los que me encuentro. Y constantemente en la vida nos podemos encontrar viendo a personas alrededor de nosotros que aparentemente están adquiriendo poder, fama, influencia, están adquiriendo bienes y posesiones y pudiéramos pensar entonces que tengo que caer en la injusticia o en lo que estas personas hacen para poder adquirir. La falta de conocimiento de la palabra de Dios ha hecho que muchos hijos de Dios se pierdan en estos conceptos humanistas y se pierdan en observar lo que otros están haciendo. La palabra de Dios claramente aquí nos dice que por el poder de Dios, Él es el que tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia y Él endurece aún para sus propios propósitos al que Él quiere. Va a haber situaciones a nuestro alrededor que no sean para desanimarnos, simple y sencillamente van a ser para poder manifestar el poder de Dios, que el poder de Dios pueda ser manifiesto a través de las situaciones. Hace poco volví a hablar con este amigo y este amigo me decía, wow, yo le di el consejo, mira, no te fijes en lo que tu primo está haciendo, tú continúa haciendo lo que la palabra de Dios nos enseña, sé recto en todos tus caminos, honra a Dios primeramente y trabaja y esfuérzate por hacer con excelencia lo que tienes que hacer. Y tú vas a ver los resultados. A veces queremos ver los resultados a corto plazo y a corto plazo es difícil ver los resultados de lo que Dios tiene para nosotros a largo plazo. No sé si me explico acá. Nosotros en ocasiones queremos ver los resultados a corto plazo, pero para nosotros es difícil ver los resultados a corto plazo, lo que Dios tiene para nosotros a largo plazo. En ocasiones el Señor va a permitir que nos mantengamos en estrechez, en escasez, a veces Dios nos va a permitir estar en la cueva como Elías para poderle llevar a través de los cuervos el alimento y que su poder sea manifiesto.
A veces vamos a estar en la cueva como David, con con la gente que el Señor le dio, los endeudados, los angustiados, los rechazados, y de ahí salieron los valientes de David. A veces nos vamos a encontrar en situaciones tan precarias como la viuda que nada más tenía un poco de masa y aceite para hacer un bocado de pan, comérselo ella y su hijo y morir, para que el profeta venga, nos dé una palabra y entonces no deje de fluir la masa y el aceite. En ocasiones nuestras peores crisis van a ser necesarias en nuestra vida para que el poder de Dios sea manifiesto. Y en ocasiones, en medio de esas crisis, vamos a ver a personas que de manera a lo mejor fraudulenta, injusta, van a estar saliendo adelante. Pero es ahí donde nosotros tenemos que mantenernos enfocados en su palabra. La palabra nos dice aquí que Faraón fue levantado por Dios para demostrar su poder. ¡Wow! Y cualquiera pudiera decir que Faraón venía por un designio de sangre, de herencia, en donde el reinado surge por herencia. El hijo del rey se convierte tarde o temprano en rey una vez que muere el padre. Pero nada se escapa de Dios. Nada se escapa de los planes y de los propósitos de Dios. Aún esas cosas injustas, aún esas cosas que nos llevan a la estrechez, sirven para poder manifestar el poder de Dios. Quiero, para cerrar este principio, quiero darte un testimonio. Hace algunos años, algunos de ustedes deben recordar, nosotros, mi esposa y yo estábamos liderando un programa de radio. Y la manera en cómo Dios nos conectó con este programa de radio, con el gerente, el pastor Ever García, al cual le mando un fuerte abrazo y mil bendiciones, la manera en cómo Dios nos llevó a poder desarrollar este proyecto y que se convirtió de mucha bendición en su momento para muchas personas, eh, fue metiéndonos en una de las crisis más fuertes como familia en nuestra vida. En medio de la crisis pueden surgir tus mejores oportunidades. El Señor me dijo claramente, te voy a encerrar, pero a la vez voy a poner un megáfono en tu boca. Y yo no entendí este concepto. Esto me lo dijo en una visión, en un sueño, no recuerdo, para ser honesto, pero yo recuerdo que en ese tiempo de oración, era un tiempo de oración muy intenso por el lugar en el que nos encontrábamos, por las circunstancias en las que estábamos viviendo, pero con la pasión y el deseo de poder servir a Dios. Y fue en esas circunstancias tan estrechas en donde Dios me dice, aunque estés en este lugar tan estrecho, en tu voz pondré un megáfono. Al tiempo, puedo conocer al pastor y al gerente de esta radiodifusora local y empezamos mi esposa y yo a tener este programa de radio, por medio del cual llegamos a distintos lugares, distintos países, y por medio del cual Dios nos habló también para hacer otros proyectos. En nuestra peor crisis, el poder de Dios es manifiesto, porque no depende de las circunstancias, depende de Dios. Aún el mismo Faraón fue levantado para demostrar el poder de Dios. El siguiente principio lo encontramos en el versículo 20 y 21 y lo voy a compartir aquí con ustedes. Y este principio dice, al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así?
¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Y yo le puse este principio: ¿discutiremos con Dios? ¿Verdaderamente creemos que tenemos la capacidad de discutir con Dios? ¿Creemos que tenemos la capacidad de entender los designios y los pensamientos de Dios, siendo nosotros el barro, siendo nosotros su creación? Pues al parecer, al voltear a ver la sociedad, hay una manifestación, tristemente, hay una manifestación muy fuerte de cómo socialmente se está discutiendo contra Dios. Vemos cómo el índice de divorcios está subiendo, la desintegración familiar, el abuso infantil, el movimiento LGTB está ganando terreno en la sociedad. Son índices que nos indican que la sociedad está discutiendo de manera general, está discutiendo en contra de los valores de Dios. Estamos queriendo ir en contra de nuestra naturaleza. Estamos yendo en contra de los valores establecidos por la palabra de Dios. Se ha ignorado el valor de la familia, se ha ignorado el valor del ser humano, se ha ignorado el valor de la palabra, se ha ignorado el valor de meditar todos los días, se ha ignorado el valor de poder tener vidas santas, apartadas para Dios. Desgraciadamente vemos que las tendencias en las redes sociales muy pocas veces, en un porcentaje muy mínimo, tienen que ver con la palabra de Dios. Generalmente las tendencias sociales siempre tienen que ver con moda, con política, y con la vida social de los famosos. Hemos dejado a Dios a un lado. Por eso es una insistencia de su servidor que se les hace de poder compartir este video, de poder utilizar este medio que utilizamos para poder ser de mucha más bendición a más personas. ¿Discutiremos con Dios? Si Dios a través del profeta Jeremías y a través del profeta Isaías nos deja ver la visión que le da Jeremías, baja y ve al alfarero, y en medio de esa visión el Señor le dice: mira, tú eres el barro, yo soy el alfarero, ¿acaso no soy yo capaz de poder romper la taza y hacer una nueva? Y es lo que hacen nuestras vidas. A veces, una vez más, las circunstancias nos pareciera ser que nos rompen. Las circunstancias, las tribulaciones, todo lo que sucede a nuestro alrededor pareciera ser que nos rompen. Pero ¿no es acaso Dios poderoso y suficiente y sobrenatural para poder hacer de nosotros un vaso de honra? ¿No es acaso Dios suficiente para también hacer de la masa, hacer de nosotros un vaso de deshonra? Digo, lo que estoy diciendo está fuerte, pero es lo que dice la palabra de Dios. ¿Dirá acaso el barro, por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero el derecho sobre el barro para hacer una taza de honra? Todo lo que sucede en nuestras vidas, Dios tiene la capacidad de usarlo para que nosotros podamos ser un vaso de honra. Un vaso que traiga gloria, honra y alabanza a nuestro Señor. Un vaso para poder manifestar el poder de Dios. Algo que me llamó la atención en estos versículos es la cantidad de veces que se repite la palabra poder.
La palabra poder es el común denominador en estos versículos y como lo hemos estudiado en capítulos anteriores, tenemos que eh, tener mucho cuidado y a poner atención a aquellos conceptos, aquellas palabras que constantemente se están repitiendo. La palabra poder aquí es un común denominador, lo cual nos dice que tenemos que prestar atención a lo que Dios nos dice con respecto a su poder, con respecto, ahora, ¿qué significa la palabra poder? La palabra poder significa magnificencia, significa soberanía, significa la capacidad de hacer, de crear. El poder soberano de Dios implica el poder crear de la nada. Él lo creó todo por su simple palabra. Es el único que tiene el poder creativo a través de su palabra de formar lo que no es para que sea. Y cuando nosotros meditamos en esta peculiaridad y en esta característica única de nuestro Dios, entonces podemos llegar a meditar en nuestra vulnerabilidad y dos, en nuestra necesidad de Él, en nuestra necesidad de depender de este Dios poderoso, lleno de amor y de gracia, que a través de su misericordia nos adopta como hijos. Vamos a pasar al versículo 22 y 23. Y yo le puse a este principio hacer notorio su poder. Como lo vuelvo a repetir, la palabra poder está repetida en varias ocasiones. Y en el versículo 22 y 23 vemos, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparándolos para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? Lo primero que quiero compartir contigo es que Dios ha preparado nuestras vidas para que su poder sea notorio, para que su poder sea manifiesto. En ocasiones el enfocarnos tanto en las circunstancias nos impide ver el poder maravilloso de Dios. Sin importar las necesidades que puedas estar pasando, y lo digo con mucho amor y mucho respeto, con mucho tacto, cada vez que el Señor me permite estar ante la muerte. Ayer tuve la oportunidad de estar participando en el funeral de la madre de nuestro hermano Steven Himmelström. Y al estar orando enfrente de su féretro y al estar enfrente de la familia, Dios volvía a hacerme sentir ese sentimiento de vulnerabilidad, de pequeñez, ese sentimiento de dependencia que debemos de tener hacia nuestro Dios. Hoy estamos y mañana no sabemos. La vida es demasiado frágil y a veces pensamos y damos por sentado que el día de mañana lo vamos a tener. Y a veces damos por sentado que el día de mañana viene en automático. Y no es así. No sabemos cuándo será el día. Pero todo y cada una de las cosas que suceden en nuestra vida es para que el poder de Dios sea manifiesto. Es para que sean notorias las riquezas de la gloria de Dios. Y ahí es donde yo puedo entender lo que el apóstol Pablo dice: me glorío en las tribulaciones. ¡Wow! ¡Wow! ¿Quién podría decir me glorío en las tribulaciones? Me glorío en las persecuciones, me glorío en las necesidades. En pocas palabras,
de manera espiritual poder decir, qué bueno que estoy pasando por esta necesidad, porque esta necesidad me va a llevar a acercarme más a Dios. Poder llegar a ese entendimiento espiritual, no lógico, ni humano, ni natural, a ese entendimiento espiritual que cada una de nuestras necesidades nos va a potencializar para tener un entendimiento aún más profundo de nuestro Dios. Que cada situación que pasemos por la vida, por doloroso que ésta pueda ser, nos va a llevar a un conocimiento aún más profundo del amor y la misericordia de nuestro Dios. Para aquellos que han perdido algún ser querido y que se han mantenido en la búsqueda intensa de Dios, ustedes mismos pueden ser testigos de ese conocimiento profundo del antes y el después. Aquellos que hemos pasado por situaciones que han sido un parteaguas en nuestras vidas, que han cambiado nuestra vida de una manera radical a través de la necesidad, del ultrajo, de la violencia, y que hemos permanecido en el amor de Dios, nos hemos dado cuenta que eso que en algún momento fue tan doloroso no fue más que un pretexto, una plataforma para que el poder de Dios fuera manifiesto. Lo peligroso de esto es que muchas personas se pueden quedar en el terreno del dolor en vez de poseer la tierra. Ayer estábamos mi esposa y yo viendo un programa y escuché de Joyce Meyer decir lo siguiente: para poder poseer se necesita desposeer. Y yo incluso me quedé pensando profundamente en esto. Y es cierto, para que tú puedas poseer algo, necesitas desalojar lo que actualmente está habitando eso que quieres poseer. Cuando el Señor le dijo al pueblo de Israel que les daría la tierra que poseerían por heredad, ellos tenían que quitar a los amorreos, a los seduceos y a todos los feos que estaban poseyendo la tierra de Canaán. Para poder poseer la tierra tenían que desalojar de los enemigos, de los que estaban actualmente poseyéndola. Y este principio, wow, me llevó a pensar, qué increíble, para poseer tengo que desposeer lo que actualmente está poseyendo. ¿En qué terreno estamos plantados? Estamos en el terreno del dolor, estamos en el terreno de la angustia, estamos en el terreno de la necesidad o estamos en el terreno de la fe. Porque mi angustia, mi necesidad y mi dolor, a través del terreno de la fe, a través de verlo, a través de verlo por los ojos de la fe, me voy a potencializar en el terreno de la oportunidad, en el terreno del poder de Dios, en el terreno del amor de Dios. Y esa necesidad me va a transportar a poder poseer las promesas de Dios. Es maravilloso poder ver que el poder de Dios se tiene que hacer notorio en nuestras vidas, aún en esas áreas de vulnerabilidad. Por eso Dios le dice a Pablo: bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Bástate mi gracia. Maravilloso lo que encontramos en este principio, que se haga notorio el poder de Dios en nuestras vidas, que nuestras vidas puedan ser un ejemplo del poder de Dios. Que sí, estamos en necesidad. Por eso el apóstol Pablo decía: me encuentro atribulado, pero no vencido. Me encuentro caído, pero no derrotado. Y va agarrando fuerzas en sus declaraciones,
Puede ser que ahorita esté en necesidad, pero esta necesidad me va a llevar a potencializar mis oportunidades. Puede ser que ahora esté en dolor, pero este dolor me va a llevar a conocer el amor de Dios a un nivel más profundo. Puede ser que ahora esté en una situación en donde esté batallando con mi economía, con mi familia, con algún tipo de relación, etcétera, 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 en donde quiera que estés tú, pero en donde quiera que estés tú, a través del poder de Dios, se convierte en una posibilidad para poder alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros, los que somos sus hijos. La perspectiva cambia cuando meditamos en la palabra de Dios y permitimos que la palabra de Dios nos hable de una manera puntual y profunda. Al estar viendo en el transcurso de nuestro caminar las distintas necesidades, las distintas circunstancias adversas por las que hemos pasado, los vituperios que hemos tenido que enfrentar, no puedo dejar de ver una y otra vez el amor de Dios llevándonos a cruzar a la otra orilla. Ayer platicando con un amigo, meditábamos en aquel pasaje en donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos: subámonos a la barca y vamos a la otra orilla. El Señor Jesús les da la palabra y les dice: vamos a la otra orilla. Pero ¿qué pasa en medio de la tormenta? Surge una tormenta en donde parecía que perecían y el Señor les dice: hombres de poca fe. ¿Por qué les dijo hombres de poca fe? Porque no creyeron en su palabra cuando les dijo: iremos a la otra orilla. Hoy el Señor Jesús te quiere recordar y a través de mí te está diciendo: vamos a la otra orilla. No te vas a quedar varado en medio. La tormenta no va a llegar y es para destrucción. La tormenta es para que el poder de Dios sea notorio, sea manifiesto en nuestras vidas. Él te dice hoy: vamos a cruzar a la otra orilla. No vas a quedarte ahí varado. No vas a quedarte en el terreno del dolor, de la angustia, de la tristeza. El Señor hoy te recuerda que su amor es más grande, su misericordia es más grande que su justicia, y eso debería de satisfacer cualquiera de nuestras necesidades, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él lo hará, si tú y yo lo creemos. La pregunta aquí es: ¿lo creemos? Porque si lo creemos, entonces está hecho. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición poder compartir estos momentos con ustedes! Espero que esta mitad de semana estés recibiendo las bendiciones de nuestro amado Dios. Quiero dejarte con esta reflexión. El poder de Dios es sobrenatural y maravilloso. No hay manera de que nosotros podamos argumentar o discutir con Dios. Él es el alfarero y nosotros el barro. Y todo lo que pasa en nuestras vidas es para que su poder sea notorio. Tenemos que estar disponibles y dispuestos para hacer su voluntad y no la nuestra. Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Mil bendiciones. Te invito a que te conectes hoy a las 5 de la tarde en nuestro espacio de conversaciones. Va a estar increíble. Tendremos al pastor Iván Pirela de Colombia. Vamos a estar hablando específicamente de la importancia de los vínculos. No te puedes perder esta conversación. Yo te invito a que apartes el espacio a las 5 de la tarde, tiempo del este, 6 de la tarde, tiempo del centro, 4 de la tarde, tiempo del centro, y 2 de la tarde, tiempo del Pacífico. Así es de que, bueno, pues
Gracias a todos. Gabriela Mónica dice bendiciones, pastor, bendiciones. Gaby, un fuerte abrazo. A veces lo sobrenatural es incomprensible, pero más pronto que tarde llega la bendición. Así es, así es. Tenemos que mantenernos, Animiyan, bendiciones en nuestra fe. Toda, lo importante aquí es saber cuando Dios nos dice, vamos a cruzar la orilla, y si Él permanece en la barca, no hay nada de qué temer, porque Él está dentro de la barca. Llegaremos a la otra orilla aún a pesar de la tormenta, porque Jesús lo dijo. Así es, hermana Claudia, bendiciones. Vamos a la otra orilla, así es, así es. Para poseer hay que desposeer. Sí, yo cuando lo oí, de verdad que me revolucionó, ¿no? Y obviamente me puso a pensar, ¿qué partes en mi vida tienen que ser desposeídas para poder ser poseídas por Cristo? Ahora, no estoy hablando de una posesión demoníaca, quiero aclararlo. ¿Qué partes de mi vida tiene que ser desposeído el temor para que entre y posea el amor de Dios? No sé si me explico acá. Y el principio bíblico es que Israel tuvo que hacer desposeer de sus enemigos, y constantemente lo vemos en la Biblia, ¿no? Lo vemos con Gedeón y los madianitas, lo vemos con David y los filisteos. Es decir, para poder obtener la bendición tenemos que desposeer, tenemos que arrancar algo. Y en algunas ocasiones yo lo he explicado de esta manera. Mi esposa en algunas ocasiones me ha ayudado a poderlo entender. Cuando vemos el principio de balancearnos, ¿no? En lo que se llaman las monkey bars, los pasamanos, para poder avanzar a través de este juego tan común que es el pasamanos, tú tienes que soltarte de lo que está atrás para ir hacia lo que está enfrente. Y así sucesivamente. Es la única manera de poder avanzar, soltando lo que está atrás para proyectarnos a lo que está enfrente. Para poder poseer, para que el pueblo de Israel pudiera haber poseído la tierra de Canaán, tuvo que hacer desposeer lo que en la actualidad estaba siendo por posesión en esa tierra. Entonces eso me llevó a meditar. Señor, revélame qué partes de mi vida tienen que ser desposeídas por el temor, por la angustia, lo más profundo. ¿Qué parte de mí tiene que ser desposeído para que tú lo poseas con tu amor? Increíble, maravilloso. Bueno, si alguien entendió, me podría dar más interpretación. Creo que es lo que nos está explicando nuestro pastor. Al que quiere endurecer, endurece, y eso significa que nos fortalece con las pruebas. Sí, ok, lo explico. Dice la palabra de Dios que él endureció el corazón de Faraón, pero lo endureció no para que sirviera de maldición para el pueblo de Israel. Al contrario, lo endureció para que su poder fuera manifiesto, para que a través de las 10 plagas el pueblo de Israel tomara confianza de que Dios estaba con él. De la misma manera sucede en nuestras vidas. Hay ocasiones, lo puedo bajar a este nivel, ¿no? Hay ocasiones en las que nos encontramos en la vida situaciones bien difíciles. Yo recuerdo haber trabajado en alguna ocasión, hay ocasiones en las que me he encontrado trabajando en compañías, en lugares en donde pareciera ser que tu jefe te está hostigando, pero a veces el Señor utiliza ese tipo de relaciones para sacar lo mejor de nosotros, para hacernos crecer. A eso se refiere Thais. A veces el corazón de otros es endurecido por Dios, o Dios permite que permanezca endurecido ese corazón para poder tratar con nosotros.
A eso se refiere. A final de cuentas, es el poder de Dios el que es manifiesto. Bueno, les mando un fuerte abrazo, mil bendiciones. Gracias una vez más por estar conectados. Compartan este mensaje. Si usted quiere ser parte de lo que estamos haciendo aquí en el post dejé el link de cómo usted puede ser parte para que nosotros podamos seguir avanzando y que juntos podamos seguir predicando de la palabra de Dios y juntos podamos seguir alcanzando a más personas. También si te quieres suscribir a nuestro canal de YouTube, ahí dejé el link para que solamente le hagas clic y puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube. Una vez más, soy el pastor Julio Martínez y a nombre de la iglesia Shaddai DC les doy gracias por el favor de su atención. Les recuerdo que hoy a las 5 de la tarde, 2 de la tarde del Pacífico y 4 de la tarde del Centro, vamos a estar en una conversación con el pastor Iván Pirela. No te la puedes perder. Vamos a estar hablando de vínculos y de muchas cosas más. Mil bendiciones. Nos vemos en un rato.